esta es una historia que aunque no te guste el fútbol, tenés que saberla, porque si la contás, vos la contaste, Pedro, y quedaste yo la conté, muy quedé bien. bárbaro, me gané 20 lucas, de verdad. No, el es concurso muy, a la mejor historia. No, es una muy linda historia porque nadie la termina de creer nunca y uno tiene que, por suerte, ahora los dispositivos digitales permiten corroborar, no hay más discusiones. Va y dice, andá y googlealo, man, y Sí. ahí salta la historia, después, no tan, está profundísima, Claro, Digo, claro. porque una historia que no la conoce nadie, buscándola podés enganchar, sueltita por ahí. Me para llevó bastante confirmarla. tiempo de investigación. Sí, convengamos que no es fácil, y es más, los datos que figuran son precisamente a partir de la investigación de Daniel Míguez, que ya había en un momento hecho referencia a esta historia en página 12. Sí, pero por si alguno no la leyó. Claro, seguro, más allá de los 4 millones de personas que leen en página 12 todos los fines Sí, de pero semana, nos sobran 2 millones, porque tenemos 6 millones claro. de oyentes. Hay 2 Bueno, después de millones que por ahí. después de este preámbulo, No, es que es estoy una muy buena expectante historia. No, es una muy para buena saber de qué se historia. trata. Es una muy buena historia. Se trata de la historia de un tipo que se llamó Carlos Martín Volante, un jugador de fútbol que jugaba en Lanús, después jugó en Platense. En los años 30, ¿no? Sí, en la década del 30, fines de la década del 20 y principios de la década del 30. Este muchacho incluso jugó un partido en la selección argentina y lo contratan de Italia. Se va a jugar a Italia. Ahí, bueno, la selección, ojo, jugó 11 partidos. Yo dije alguna vez, no, 11 partidos, que no es poco. En Italia jugó en el Napoli, en el Livorno, en el Torino. Y cuando estaba jugando en Torino, Mussolini tomó una decisión, obligó a los hijos de italianos a alistarse en el ejército. Y este era hijo de italiano, su papá Giuseppe. A pesar de haber nacido en Argentina, o nació en Argentina él era argentino. pero es todo hijo de italiano, no había tu tía, digamos. Exactamente. Entonces, el padre era Giuseppe Volante, vivía en Lanús, había emigrado de Italia a Lanús, por eso él vivía a una cuadra de la cancha y había empezado como futbolista en Lanús. Y entonces decide pirar de Italia. seguro. Justo se había casado con una chica que era de una familia de mucha guita, de Milán, y los ayudan a escaparse. Y se van a Francia. Y en Francia sigue jugando al fútbol, juega profesionalmente en clubes franceses, y ya Carlos Martín Volante empieza a oler que se viene la Segunda Guerra Mundial y no le gustaba nada. Y en Francia en ese momento se estaba por desarrollar el tercer mundial de fútbol, el mundial del 38, y el único país sudamericano que participaba ahí era Brasil. Uh-huh. Entonces, él en esa vida parisina tan glamorosa que describía Hemingway por entonces, cuando París era una fiesta, había conocido a un compatriota, Oscar Alemán, uh-huh, que tocaba con Josephine Baker. Ajá, El exactamente. guitarrista, que también era de Lanús. También era de Lanús, Alemán era claro, vivía ahí en Lanús con su esposa Carmen Vallejos y su hija Selva Alemán. Claro. Pero por ese entonces todavía no estaba casado, no tenía Nada, hija, no era de nada. Lanús todavía. Todavía no era de Lanús. Y tenía un equipito de fútbol amateur, Oscar Alemán, que se llamaba Tango Fútbol Club, y de canuto metía profesionales, aunque era un equipo amateur, Sí. para sacar un poquito de ventaja. Sin avisarle a nadie. Sin avisarle a nadie, claro. Y Volante jugaba ahí en el haciéndose equipo el boludo, sí. de Oscar Alemán. Entonces hicieron mucha amistad. Como Oscar Alemán había vivido previamente muchos años en Brasil y era conocido en Brasil, lo contacta con la delegación brasileña que iba a jugar el Mundial de Fútbol, porque dice, me quiero ir de acá. ¿Cómo hago? Entonces yo te voy a hacer contacto a ver si podés ir a jugar a algún club de Brasil. Lo contacta con dirigentes, jugadores de la selección de Brasil que iba a jugar a Francia. Y efectivamente lo contrata el Flamengo, uno de los dos clubes más populares de Brasil, junto al Corinthians. Ahora viene la historia precisamente de Volante. Claro, claro. El meollo. Aguanten, Rodolfo, aguanten, Claro, aguanten, claro. porque este es el preámbulo, el contexto de por qué este muchacho se va a jugar a Brasil. Va a uno de los dos, como a Boca o River. Sí. Y Importantísimo. se transforma en ídolo, sale campeón, gana un montón de campeonatos
Y él jugaba en una posición que era un mediocampista de marca, aguerrido, que en Brasil no existía en ese momento, eran todos técnicos, los mediocampistas de juego técnico, y no existía ese perro de presa que corría, que relevaba, que hacía relevos. Entonces, un día, el técnico de la selección de Brasil convoca a un jugador y le dice: quiero que juegues de volante. ¿Cómo que juegues de volante? Sí, que juegues como volante, que juegues de volante. Entonces que hagas de volante, que cumplas la función de Carlos Martín Volante en el Flamengo. Claro, como no estaba muy clara la idea de su posición, era casi el primero que hacía eso, ¿no? El primer tipo conocido. Exactamente. Y ahí entonces, ¿qué pasa? Tipo le dice: ¿y qué te dijo? Declaraciones a la prensa, y yo juego de volante, porque el técnico me dijo que juegue de volante, y el puesto del fútbol que hoy conocemos como volante se extendió por toda Latinoamérica, que nació en Brasil, por el apellido de Volante. O sea, su apellido se transformó en un sustantivo. Claro. Pasó de ser apellido a sustantivo. Una función de es decir, que el nombre, la idea de volante, que uno lo refiere a una idea de algo que gira o va y viene, o no, claro. Que tiene varias posiciones. Resulta que es por el nombre del tipo. Por volante. El apellido de Exacto. Ahora tenemos volante por derecha, volante por izquierda, volante por central. Si hubiera llamado Del Guercio, hubiera sido un Del Guercio. El Del Guercio central, el saborido central. O como me dijiste vos un día, que menos mal que no se llamó Semenegui. Claro. ¿no? Semenegui. Ciambroski. Sí, el Ciambroski central. ¿De qué jugaba? De Luis Ciambroski central. Más historias sobre como estas del fútbol en próximas emisiones, como para sorprender a propios y extraños. Pero aunque no te guste el fútbol, la contás. Obviamente, sí, quedás bárbaro. Si no te gusta el fútbol, quedás bien con los tipos que saben de fútbol. ¿Entendés? Porque vos venís con una pelotude que no tiene nada que ver, pero que es muy llamativa para el futbolero. Claro. Sí, a veces yo, por ejemplo, que no sé nada, absolutamente nada de fútbol y soy horrible mirando fútbol, me dedico a este tipo de historias así como para participar y no quedarme solo en los asados, ¿no? Quedarme afuera de las conversaciones. Cada tanto vengo con una historia imbécil de estas características. Bueno, se justificó el preámbulo de esta historia. ¿Te sorprendió o no? Sí, totalmente. Vos que haces de Rodolfo García en varias bandas.